Amén. Así que yo les quería compartir hoy y hablar acerca de cuando uno... Ustedes han escuchado a veces la palabra una cita, ¿no? En donde dos personas se ponen de acuerdo en un día, en un horario, en un lugar, y allí hay una cita. Y generalmente cuando uno habla así de citas se viene, ¿no? Entre los novios que se citan en algún lugar. Bueno, yo hoy quiero hablarles de dos citas, dos encuentros. Un encuentro que tuvo Jesús con un hombre, un encuentro que tuvo Jesús con una mujer, y que a través de ellos el Señor nos quiere enseñar y nos quiere mostrar más de su carácter. Amén. Yo los invito, si pueden abrir su Biblia, en Juan, capítulo 3. Allí la mayoría tiene, ¿no? Generalmente la mayoría tiene la Reina Valera o que tienen título, ¿no? Y allí cuando hablamos en el capítulo 3, todos, o la mayoría dice Jesús y Nicodemo, ¿no? Entonces, yo brevemente les voy a hablar y les voy a contar quién era este Nicodemo. Nicodemo, a grandes rasgos, ¿no? Era un nombre que tanto para los griegos como para los judíos era muy común. Era Nicodmos o Nakedmon, pero significaba victorioso, conquistador sobre o del pueblo. Pero este Nicodemo era un fariseo, era miembro de un concilio que se llamaba Sanedrín. Ahora, los fariseos tenían ciertas características, y déjenme contarle algunas. Por ejemplo, para los fariseos, sus propias reglas eran tan importantes como las de Dios. Lo que ellos pensaban, las reglas que ellos tenían, para ellos eran tan importantes como las reglas de Dios. Obligaban frecuentemente a otros a tener un estándar, a llegar a un lugar en lo espiritual que ellos mismos no llegaban. ¿Qué era lo que hacían? Querían que los demás hicieran cosas que ellos no hacían, pero querían que el resto sí lo hiciera. Creían que la salvación era producto de la observancia, de cumplir, ¿no? la ley y esta tradición o aquello que ellos creían que era importante, y se olvidaban, por ejemplo, lo que era el perdón de pecado, lo que era la gracia. Eran obsesivos. De tan obsesivos que eran, tuvieron al mismo Dios frente de ellos y no lo reconocieron. Entonces, cuando uno habla del encuentro entre Jesús y Nicodemo, es bueno que tengamos presente quién era este Nicodemo. Ahora, este Sanedrín, este consejo, ¿saben? El Sanedrín estaba constituido por 71 miembros y el presidente era el sumo sacerdote. Estos miembros, yo no les voy a hacer buscar, ustedes yo creo que creen que dice la palabra, o si no lo buscamos, pero aquí en Números habla yo les voy a leer simplemente, dice: entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a las puertas del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Eso que estaba allí en Números, ellos pensaban que era la continuación del Sanedrín. Entonces, fíjense, ¿no? El panorama. Este hombre fariseo, este hombre observaba la ley, este hombre era muy riguroso, este Sanedrín era el cuerpo judicial más alto. ¿Qué quiero decir? Ellos hasta decretaban y mataban a alguien. Durante el tiempo que estuvieron allí bajo el Imperio Romano, lo que ellos determinaban también tenía que
hacerlo observar el gobernador romano. Por eso, si se fijan, todos lo sabemos, no lo vamos a ver, yo simplemente les digo, cuando lo llevaron a Pilatos, allí en Juan dice, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Sí? Cuando estaban allí con los romanos, por más que ellos querían, tenían que primero pasar también por Roma. Ahora, ¿cuántos recuerdan? ¿Cuántos saben quién fue el primer mártir? Sabemos que allí en Hechos hay un Esteban, ¿no? Y allí a Esteban, ¿saben? Él empieza a hablar lleno del Espíritu Santo y les empieza a decir una y otra verdad. Y este mismo Sanedrín, ¿saben qué hizo? Lo mató. Directamente lo apedrearon. Era tal el rechazo ante las verdades de Dios que ni siquiera cumplieron con este requisito. ¿Que era cuál? El de que tenían que, para dar muerte a alguien, primero pasar por el gobernador romano. Pero estaban furiosos, no lo vamos a ver. Saben, en realidad yo traje todos los pasajes para compartirlos con ustedes, pero me gustaría ir a temas que creo que son importantes, y esto es simplemente para ponerlos un poco en tema de quién era este Nicodemo, porque si no decimos, Nicodemo, qué lindo, qué bueno, era un hombre que fue, y sabemos todos que fue allí de noche. Nicodemo era fariseo, Nicodemo era miembro del Sanedrín. Bueno, allí estamos en Juan 3:1, dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y allí, en esta situación de que Nicodemo se llega hasta a donde está Jesús, de noche se ha hablado mucho, ¿no? Que tenía temor, que por eso va de noche. En realidad, el encuentro de Jesús con los fariseos durante el día había tenido algunos inconvenientes, ¿no? No siempre terminaba demasiado bien. La cuestión es que Nicodemo va de noche, él quería tener una apreciación de Jesús, pero por un contacto, no por lo que le hubieran contado. Él quería saber, quería conocer más de Jesús. Y él llega de noche y allí es donde uno puede empezar a pensar, ¿no? Nicodemo yendo de noche a ver a Jesús. Ya no lo sabía, pero desde antes de la fundación del mundo había una cita preparada. Una cita en la cual Nicodemo no tenía idea, pero que Dios había preparado. Esa cita era un encuentro de amor, un encuentro de misericordia, un encuentro de gracia que Dios tenía preparado para él. Él iba a tener un encuentro con Jesús. Por eso, yo muchas veces cuando uno de una manera religiosa asiste a una congregación, ¿qué digo de una manera religiosa? Cuando es un ritual, cuando es una costumbre. Muchos que quizás han nacido en la tradición familiar, saben que, por ejemplo, aquellos que están en el catolicismo, ¿no? Ellos quizás no se acuerdan de Dios en toda la semana, pero los domingos es misa, es como que ya está establecido. Los domingos a la mañana voy a misa, y de repente quizás no tienen un entendimiento real de Dios, pero tienen como una observancia religiosa que hace que ellos todos los domingos vayan. Ahora, esto que quizás alguno de nosotros hizo en otro tiempo, yo recuerdo quizás, por ejemplo, que cuando era chico hasta me ponían ausente, ¿no? Si no iba el domingo. No iba un domingo y me ponían en el colegio ausente. La verdad es que yo no entendía mucho a qué iba, pero iba. Y el Evangelio es algo bien diferente. A lo largo de este tiempo que quiero compartir con ustedes, y que por la misericordia de Dios puedo compartir con ustedes, yo lo que les pido es que vayan, que el Señor les vaya hablando, ¿no? Que el Espíritu Santo les vaya hablando, porque nos vamos a dar cuenta que todos tenemos algunos puntos, o nos parecemos en algunas cosas, o tenemos algo del carácter, de la forma de Nicodemo, y que es necesario, hermanos,
que nos demos cuenta de que Dios nos está llamando a vivir de una manera diferente. Por eso cuando uno a veces dice, no, bueno, yo tengo que ir, y uno no sabe, pero Dios te está esperando, hay una cita. Y el tema es que muchas veces ni nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos pensando en cualquier cosa, porque estamos en otro lado. Venimos aquí con los pies. Si nos sacaran una foto, estaríamos. Pero nuestra mente, nuestro corazón no está aquí. Entonces de nada sirve, hermanos, que podamos compartir este tiempo, que puedan abrir la Biblia y que puedan decirle al pastor, sí, yo estuve el sábado en la prédica, pero la verdad estaban pensando, quién sabe en qué. La realidad es que este hombre llega de noche y le dice, Rabí. ¿Saben esta palabra que es maestro, que significa mi maestro? Era una palabra que denotaba, era como un título de honor, ¿no? O sea, este hombre, piensen, nuevamente lo llevo, no piensen en este fariseo, un hombre reconocido, un hombre que no era cualquiera. Sin embargo, llega ante Jesús y le dice, Rabí, maestro. Maestro, sabemos, y allí fíjense que le dice, sabemos que has venido de Dios. Habla en plural porque daría la sensación de que no solo él sabía. Dice, yo vengo, pero en realidad hay algunos que también están conmigo, que también son fariseos, que sabemos que viniste de Dios. Ahora, fíjense, primero, este hombre sabía que, y leemos nuevamente el versículo 2, que has venido como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ¿sabían? ¿Qué le decía? Que Jesús había sido enviado por Dios. Y otra realidad, sabía que Dios estaba confirmando su palabra por medio de milagros y de sanidades. O sea, ellos habían visto. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta primeramente? Miren, se acerca a Jesús y ¿qué le dice? Maestro. ¿Lo tiene Jesús en un lugar de honra? Sí, claro. ¿Lo tiene Jesús reconociendo que ha venido de Dios? Sí, claro. ¿Reconoce los milagros? Sí. ¿Qué es lo que pasaba con este Nicodemo? Lo que pasa con muchos dentro de las congregaciones. Tienen una fe intelectual, tienen una fe de lo que ven. Fíjense que en ningún momento Nicodemo reconoce que Jesús es el Mesías. Nicodemo en ningún momento reconoce que Jesús es el Salvador. ¿Qué reconoce? Que es un maestro. ¿Qué reconoce? Que vino de Dios. ¿Qué reconoce? Los milagros. ¿Saben qué reconocía Nicodemo? Lo que veía, lo que podía palpar. ¿Podía ver los milagros? Sí. ¿Podía ver que Jesús enseñaba? Sí. ¿Pero creía realmente que era su Salvador? Fíjense lo que le responde en Juan 3:3 el Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre importante llega, para que nos entendamos, ¿no? Lo empieza a halagar. Maestro, sabemos que venís de Dios, que Dios está con vos. Y el Señor le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que necesitas nacer de nuevo. Increíble, ¿no? El Señor no le interesó cuán intelectualmente Nicodemo lo tenía presente a él. Él sabía algo. Había algo que era mucho más importante que intelectualmente él lo reconociera como maestro. Porque hay muchos que dicen, sí, es la palabra de Dios. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y por qué no lo obedeces? ¿Es Dios hablándote? Sí. ¿Es Dios queriéndote guiar? Sí. ¿Crees que lo que Dios te dice es lo mejor para tu vida? Sí. ¿Y por qué no lo obedeces? Porque intelectualmente estás creyendo. El Señor le dice, ¿sabes qué? Es necesario, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra nacer es la palabra genao, que significa engendrar. Esta palabra viene de otra palabra que genos, que significa genes. Alguno habrá escuchado, genes, genética.
Bueno, de allí viene. ¿Y qué es lo que sucede? En realidad, los genes son los rasgos intelectuales, son los rasgos físicos que nosotros heredamos de nuestros padres. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? ¿Sabes qué? Nicodemo, vos me conocés, me viste, crees que soy maestro, crees que vengo de Dios, pero te digo que lo que es necesario es nacer de nuevo. Este nacer, que les digo, ¿no? Estos genes, ustedes habrán visto, cuando, en muchos casos, cuando un nenito nace, es como que más o menos todos se parecen con todos, pero a medida que va creciendo, bueno, aquí tienen, ¿no? Los hijos del pastor, ¿los ven? ¿A quién se parece físicamente? Ahí están, se ríe, porque dice, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque hay genes. Bueno, el Señor le dijo, vos necesitas nacer. Necesitas nuevamente ser engendrado, pero miren lo que dice, de nuevo. Esta palabra de nuevo es la palabra anotzen. ¿Y saben qué significa? De arriba. ¿Qué le estaba diciendo? Vos tenés que ser engendrado, pero de arriba. Engendrado del origen, engendrado de la verdadera procedencia, engendrado por Dios. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este hombre no había entendido. Claro, era muy evidente. Jesús, milagros, sanidades. Jesús hablaba y nadie le podía decir nada, porque la sabiduría que tenía, nadie podía decirles nada. Sin embargo, este hombre, cuando Jesús le habla del nuevo nacimiento, no entiende nada. Su fe era intelectual, pero no tenía un verdadero conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué era lo que pasaba con Nicodemo? Como qué es lo que pasa con muchos. Necesitan ver para creer. Y el Evangelio es todo lo contrario. ¿Querés creer? Si crees, vas a ver. Pero no, hermanos, los milagros solamente, o la sanidad, que es parte. Yo sé que cuando alguien está enfermo y le dicen, vení que hay sanidad para tu vida, lo único que busca es esa sanidad. Pero serviría de algo ser sano y pasar la eternidad en el infierno. ¿Qué creen? No. Serviría de algo que Dios te prosperara económicamente acá y que pasaras la eternidad en el infierno. Pero el hombre que lo único que pone su vista en esto, lo único que le interesa, ¿qué es? Lo que pasa aquí. ¿Conocen a alguien como Nicodemo? No, ni parecido. No digo, nosotros no. Pero conocen a alguien que lo único que pone es por vista. 5. Juan 3:5. Respondió Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Saben? La verdad es que en Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 25, no lo busquen, yo se los voy a leer, ustedes quédense por favor allí en Juan, así seguimos, ¿no? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto no era nuevo. El nuevo nacimiento no era nuevo. Allí Ezequiel hablaba. Y este hombre, que era un erudito en la palabra, en la ley, ¿qué pasaba? Que no entendía absolutamente nada. ¿Saben qué pasaba? Había leído muchas veces este pasaje, pero no tenía entendimiento. Había una y otra vez quizás estudiado de memoria. Es probable que estos versículos él los hubiera podido repetir de memoria. ¿Por qué? Porque no era nada nuevo.
para un fariseo que le hablaran de un pasaje de la escritura de Ezequiel no era nada nuevo. Lo que era nuevo era tener comunión con Dios. Lo que era nuevo, ¿saben qué era? Era poder dejar de lado el intelecto y pasar tiempo y comunión con Dios. Entonces, le habla de algo que es la purificación, que la purificación representada en el agua era sencillo, perdón de pecados, arrepentimiento. Y además le decía algo, el Espíritu de Dios es el que te va a hacer cumplir los mandamientos de Dios. Sin el Espíritu es imposible nacer de nuevo. En Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Se los voy a leer en otra versión. Dice, nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Hermanos, espiritualmente hay un nuevo nacimiento. Claro, el tema es que todos creen que han nacido de nuevo. Hay muchos, ¿cuántos han quizás? Hay algunos que dicen, bueno, yo quizás hace 15 años, durante 15 años me congregué y nunca me hablaron del nuevo nacimiento. Yo no sé si es el caso de alguno de ustedes. A mí me pasó. Yo durante años me congregué y nunca me hablaron de que era necesario nacer de nuevo. Sin embargo, me encuentro que lo que primero le dijo Jesús a este hombre que conocía detalladamente las Escrituras, le dijo, sí. ¿Leíste muchas veces el Antiguo? Sí, lo leíste. ¿Tenés un lugar de honra? Sí, tenés un lugar de honra. ¿Todos te reconocen como que sos un hombre de Dios? Sí. Pero ¿sabés qué necesitas, Nicodemo? Nacer de nuevo. Ya no. Nacer de nuevo. Y fíjense lo que dice en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne es. A ver, nacimos una vez ¿de quién? Carnalmente, de nuestros papás, terrenales. ¿Y a quién nos parecemos? Nuestros papás. ¿Sí? Dice, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Ahora, somos engendrados por Dios. Él pone su naturaleza en nosotros, y una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, por la obra del Espíritu Santo, cuando empezamos a crecer, cuando empezamos a madurar, debemos parecernos ¿a quién? A nuestro Padre. Y allí es donde muchos pueden, hermanos, muchos pueden venir aquí. Es más, miren, agarramos la mejor prédica del mejor predicador de la historia. No sé, hay un Charles Spurgeon que lo llamaban el príncipe de los predicadores. Entonces agarramos a alguien y le decimos, ¿querés predicar? Sí. Entonces va, entra a la computadora y se saca esa prédica. Viene aquí y lo predica. Y uno dice, wow, carácter. Predicar bonito no sirve de nada. Carácter. El que es nacido de Dios, cuando va creciendo, refleja los rasgos morales de su papá. Entonces, ¿qué era lo que le decía? Nicodemo, muy bonito, sabes mucho, muy bonito, todos te reconocen como un conocedor, pero necesitas nacer de nuevo, necesitas crecer. ¿En qué? En el conocimiento de tu Padre real, de tu Padre de arriba. ¿Y saben qué? Si nos parecemos más a nuestro Padre, ¿qué vamos a hacer? ¿Envidiosos? No. ¿Qué vamos a andar? Miren, cualquiera, ¿no? Una de las cosas que cualquiera hace es, muchos llegan al camino, cuando empiezan a congregarse dejan 2 o 3 cosas. Entonces, por ejemplo, los chicos dejan de ir a bailar. Y uno dice, qué bárbaro, mi hijo. Es un chico lleno de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo bailan y él no baila. ¿Será eso? ¿Será eso ser alguien lleno de Dios? Hermanos, ¿qué se necesita? ¿Demasiado coraje para dejar de bailar? Hay mucha gente que en el mundo no abre una Biblia y no va a bailar.
¿Saben qué es haber nacido de Dios? Que cuando crecemos, los rasgos de nuestro Padre se reflejan en nosotros. Paciencia, amor, gozo. Mi hijo ya no va a bailar. ¿Lo viste alguna noche pasar toda la noche leyendo las Escrituras? No, pero no importa. A mí lo único que me importa es que no vaya a bailar. No, lo que te tiene que importar es que busque de Dios. Porque si no, un día, así como ahora no va a volver, va a ir. Pero si él busca de Dios, no solo va a dejar de hacer eso, sino que su vida va a ser transformada. ¿Cuántos están entendiendo que no se trata de una religión el Evangelio? ¿Cuántos están entendiendo que lo que le estaba diciendo era, Nicodemo, basta acá basta? Necesitas nacer de nuevo. Los fariseos se ocupaban de muchas obras y habían descuidado lo más importante. ¿Saben qué es lo más importante, hermanos? La intimidad con Dios. ¿Saben lo que es lo más importante? Conocer y entender a Dios. No hay otra forma que pasar tiempo. A ver, ahora todos tienen, vieron que ahora es como común, hay algunos teléfonos que cuando alguien llama, aparece el identificador de llamada, ¿no? Así se llama, ¿no? Entonces cualquier celular uno, y yo tengo anotado el otro teléfono, entonces digo, por ejemplo, llama a mi esposa, entonces yo cuando suena ya sé que es mi esposa. Ahora, ¿se acuerdan esos? A mí, yo me lo acuerdo, era chico en serio, ¿no? No, es verdad. ¿Se acuerdan los teléfonos esos negros? Sí. Ahí no había identificador de llamada, ahí no había nada. Sin embargo, mi mamá levantaba así el teléfono y cuando mi papá decía hola, hola, ¿cómo estás? Al primer hola reconocía la voz, no por el identificador. Ahora, ¿por qué mi mamá o por qué tantos de ustedes que reconocían esa voz de otro, por qué la reconocían? ¿Saben por qué? Porque tenían intimidad con la otra persona, pasaban tiempo con la otra persona, conocían a la otra persona. ¿Por qué el pueblo de Dios no reconoce la voz de Dios? ¿Por qué no reconoce? ¿Por qué cualquiera puede venir aquí y decir cualquier cosa y terminamos, a ver, no les digo con la estampita, pero sí con otras cosas? ¿Por qué? Porque no hay intimidad con Dios. Porque no hay tiempo con la palabra. Así cualquiera nos va a llevar a cualquier lado. Así vamos a ser arrastrados por todo, ¿no? Toda falsa doctrina. Pero el que pasa tiempo con Dios no es fariseo. No es como alguno de los fariseos. El que pasa tiempo con Dios dice, está bien, yo voy a trabajar en la obra. Miren, es muy necesario trabajar en la obra. Pero si para trabajar en la obra yo dejo de pasar tiempo e intimidad con Dios, me estoy equivocando. Ahora, les voy a decir otra cosa. Todo aquel que pasa tiempo con Dios va a trabajar en la obra. Un hombre que pasa tiempo y tiene intimidad con Dios, trabaja en la obra. Porque sabe, si el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y yo me estoy pareciendo a mi papá, ¿qué voy a venir? ¿A ser servido? No vengo a servir. Entonces, miren cómo sigue allí en Nicodemo. No te maravilles, 7, que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahí saben qué les está diciendo el Señor. Te voy a aclarar algo más. No te maravilles, y fíjense bien aquí, ¿no? De que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Saben? A todos ustedes les es necesario nacer de nuevo. A mí no. Yo soy Dios. Y ahí le empieza a decir algo. Yo no soy Rabí. Yo soy el Mesías. Vos viniste aquí buscando un maestro, pero te topaste con mucho más que él. Aquí sí me gustaría que... Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero miren el 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y le da un ejemplo ahí a Nicodemo fácil de entender. Le dice, a ver, como no podés controlar el viento, ¿podés controlar el viento o no? Pero, ¿sabés que está el viento? Uno cuando sale y hay viento, ¿se da cuenta que hay viento? ¿Lo puede controlar? No. ¿Sabe muchas veces
cambia, va de un lado para el otro, le dice, bueno, mira, de la misma manera que es imposible controlar el viento, es imposible controlar la obra del Espíritu. De la misma manera, ¿cuántos pudieron controlar el día que nacieron? A ver, ¿quién de bebé controló el día en que nació? A ver, alguien dice, lo hacemos pasar acá, el que cuente cómo fue que hizo. ¿Alguien pudo? ¿Alguien pudo? ¿Qué creen? No, ¿no? ¿Imposible? Así de imposible es controlar el nuevo nacimiento. No se puede. No es que yo nací de nuevo porque dije una oración con fe. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? De la misma manera que nosotros no podemos controlar, no podemos saber, no tuvimos nada que ver cuando nacimos en lo físico, así ocurre en lo espiritual. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Uno se piensa que llegó a una cita y que uno espera a Jesús. Jesús te está esperando a vos. Hay una gran diferencia. Nicodemo de noche pensó que era voy a ir a verlo. Pero ¿saben cuál es lo que pasaba? Jesús ya sabía. Jesús estaba esperando a Nicodemo. Bueno, y allí, ¿no? Respondió Nicodemo, 9, ¿lo tienen? Sí. Y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Bueno, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Se acuerdan la última, lo que le había dicho antes, ¿no? Que no había entendido nada, aquí seguía, ¿no? Y ya aquí deja de hablar, aquí se da cuenta que le dice esto y ya no dice nada. Y fíjense lo que le dice. ¿Eres tú? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? A ver, vamos a ponernos en el lugar real. Vos sos maestro. Vos enseñás a otros y no sabes esto. No sabes lo elemental. ¿Saben qué le estaba diciendo a este fariseo? A este hombre miembro del Sanedrín, a este hombre que tenía y observaba todos los mandamientos, a este hombre que había leído tantas veces la palabra. Nicodemo, sos un ignorante en las Escrituras. Ahora, había una diferencia real entre este Nicodemo y otros fariseos, porque en realidad Juan el Bautista, Jesús, imagínense si Juan el Bautista, cuánto más Jesús, siempre tuvo problemas. Los fariseos a lo primero que le decían ya no querían saber más nada. Es más, ustedes saben cuántas veces, ¿no? A Jesús lo quisieron apedrear, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero la palabra muchas veces dice, pero no había llegado su hora. Pero era porque Dios no quería, pero ellos sí querían. Ellos querían hacerle daño a Jesús. No podían soportar. ¿Por qué? Porque Jesús vivía de una manera diferente. Los confrontaba. Cuando un cristiano vive, cuando un hombre, cuando una mujer vive como su padre, es una... A ver, hay muchos que se piensan que el que sufre persecución en el Evangelio por lo que dice, muchas veces es porque habla de más. Pero el que sufre persecución por cómo vive, porque su vida es una denuncia viviente, no por lo que dice. Hay muchos que solamente hablan o saben del Evangelio por hablando, y pueden encontrarse en Nicodemo. Nicodemo hablaba también. Pero el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, su vida confronta al resto, aún sin que éste hable. ¿Se está entendiendo? ¿Qué quiero decir, hermanos? Sentate en una mesa donde todos dicen cosas que son inconvenientes. Y vos no te pares y digas, generación de víboras, les voy a decir a ustedes lo que es ser un verdadero hijo de Dios. No. Porque eso lo dice cualquiera, hasta un fariseo. Hasta un fariseo se aprendió 3 o 4 cosas que está bien decir y que queda bien decir. El verdadero hijo de Dios, el que es guiado por el Espíritu, muchas veces calla. Imagínense Jesús. Jesús aquí predicando. Jesús aquí predicando sabe Él conoce lo que están pensando cada uno de ustedes. Entonces uno allá está pensando, ¿cuándo terminará el predicador? Que
me quiero ir a mi casa, está todo muy bonito, yo tengo 200 problemas, y me está hablando de Nicodemo. Y me está diciendo que Nacdemó, qué sé yo lo que está diciendo, yo quiero que termine. Jesús aquí, sabe, si está parado aquí él estuviera predicando, él conocería lo que están pensando cada uno de ustedes. Ahora, cuando él caminó, conocía lo que pensaban todos, pero sin embargo no estaba todos, vos no, vos esto, vos el otro, vos acá, vos allá. Y hay muchos creyentes que andan así. Vos esto, vos el otro, vos acá, vos allá, vos sos esto, vos el otro. Cuando uno pasa intimidad con Dios, también aprende a crecer. Aprende a darse cuenta que hay obra que es del Espíritu Santo, que no es cuestión nuestra. ¿Se entiende o no? Esto saben para qué se los digo, para que nadie llegue a la casa y cuando alguien esté comiendo le diga esto, eres tú, maestro de Israel, y no... O sea, muchas veces tomamos alguna palabra que dijo Jesús y ya creemos que con eso tenemos que decirle a todos los demás. Tranquilo, Él era Dios. Ah, pero Jesús lo dijo. Sí, pero en un momento determinado, conociendo el corazón, sabiendo todo, Él dijo eso. ¿Sí? Seamos equilibrados en esto. Bueno, y allí, Juan 3:11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y allí sigue, ¿no? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Bueno, allí le empieza, ¿no? Y sigue este diálogo. ¿Cuántos entendieron algo acerca de este encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo? ¿Algo quedó claro? ¿Alguito? ¿Alguna cosa? Bueno, acompáñenme al capítulo 4, por favor. Cuando pues, lo tienen 4:1. Allí hay otro título, Jesús y la mujer samaritana. Entonces encontramos allí en Juan 3, Jesús y Nicodemo. Y aquí encontramos a Jesús y la mujer samaritana. Y la palabra de Dios en el versículo 1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. ¿Sí? Ahora, les quiero decir algunas cuestiones. La primera, allí no voy a entrar en detalles, pero en el versículo 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. ¿Sí? ¿Lo tienen? Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Esta porción de suelo Jacob se la había dado a José, que era su hijo. Ustedes saben que Jacob tuvo hijos, ¿no? Sí. Y José era su hijo así como predilecto. Y fue en el mismo lugar donde, o sea, en ese mismo lugar fueron puestos los huesos de José. Allí en Hebreos dice: por la fe al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. ¿Qué quiero decir? Cuando el pueblo salió de Egipto, allí Moisés durante 40 años llevaron los huesitos de José. Y allí fue donde los pusieron. ¿Saben dónde? Aquí en Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Ahora, si ustedes leen también en el capítulo de Hechos, en Hechos 7, también van a encontrar que Esteban habla acerca de la muerte de José. Esta historia para los judíos era una prueba de fidelidad de Dios. O sea, ocupaba un lugar muy significativo para el pueblo judío. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? En este tiempo, este lugar era una porción que estaba situada en Samaria. Los samaritanos eran considerados impuros para los israelitas. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquiera que tuviera que viajar de Jerusalén a Galilea, cualquier
judío respetable, aunque tenía que ir a un camino más largo, evitaba pasar por aquí, por Samaria. Ni que hablar de un fariseo. Si ustedes ven un mapa, dirían, no, pero lo más cómodo para viajar allí de Jerusalén ahí es pasar por Samaria. Pero los judíos era tanto el odio que tenían hacia los samaritanos. Para un judío, un samaritano era peor que un gentil. ¿Que saben qué hacían? Esquivaban. Hacía un viaje más largo, pero esquivaba. Sin embargo, aquí en el versículo 4, ¿qué dice? Que Jesús dijo, a Jesús ¿qué le era? Le era necesario pasar por Samaria. Y allí nos encontramos, ¿no? Cuando uno se remonta a ver el porqué, allí en Nehemías habla de un tal, no lo busquen, pero en Jeremías habla de un tal Sanbalat y lo que era. Los samaritanos, los judíos no podían ni ver a los samaritanos. Pero, ¿qué tenían estos samaritanos que hacía que los judíos no lo pudieran ver? Primero, ellos eran sincretistas, o sea, conciliaban diferentes doctrinas. Por ejemplo, los samaritanos creían en los primeros 5 libros, en el Pentateuco, pero no creían en los salmos. No creían, por ejemplo, los judíos en Jerusalén adoraban y ellos en Jericín. ¿Qué quiero decir? Habían buscado otro lugar para adorar. ¿Qué era lo que pasaba? En realidad ellos rechazaron, ¿por qué? A los samaritanos, porque hubo un grupo de judíos que se casaron con quienes no eran, y de allí vienen los samaritanos, y claro, tenían costumbres paganas. Ahora, cuando yo leo esto, cuando uno empieza a averiguar qué tenían estos samaritanos y se dan cuenta de que, claro, ellos rechazaban los salmos, a los profetas, y tenían una mezcla. Algunas cosas les parecía que estaban bien y otras no. Y yo digo, la verdad es que, yo no sé, pero yo me acuerdo que cuando a mí el Señor me llamó y me buscó, yo tenía una mezcla. Hermano, yo decía que creía en la cruz y estaba lleno había santos, santitos, ídolos por todos lados. Sin embargo decía, no, pero Jesús, la cruz, era una mezcla. Hoy sabemos que hay un solo mediador. Hoy sabemos que a nadie se le ocurriría ir a hablar con una imagen de talla, ¿no? Pero la verdad es que ¿cuántos de los que están aquí tenían una mezcla importante? Yo era uno. Yo me considero, ¿no? Yo veo cosas allí en Nicodemo que eran, ¿no? Ahí estaba yo. Pero también me doy cuenta que acá en los samaritanos, que no entendían bien determinadas cosas, no entendían bien nada, también estaba yo. Y la cuestión es que no les quiero entrar allí en detalles, pero fíjense, ¿no? Le era necesario. ¿Y saben por qué le era necesario? Jesús, lo que los demás judíos evitaban, para él era necesario. Lo que todo judío que se respetara de tal iba a evitar, que era pasar por Samaria, a él le resultó necesario. Y allí estamos otra vez, ¿no? Cuando no entendemos bien el mensaje. Por favor, el mensaje de salvación, cuando no entendemos la palabra. Por favor, Señor, sácame de ese lugar en donde trabajo que nadie te conoce. Y el Señor dice, ¿no te das cuenta que te puse allí, en donde nadie te conoce? En donde nadie me conoce, para que me conozcas. Sin embargo, vienen y me dicen, pastor, ¿puede orar para que Dios me dé un trabajo con todos los creyentes? ¿Y luz? ¿Dónde vamos a hacer? ¿A dónde? Ojo, hermanos, que no tengamos esta característica que tenían los judíos, porque el Señor fue justamente el lugar donde ningún judío que se preciara de tal iría. Que no nos pase que porque nos creemos muy cristianos no vayamos a donde Jesús iría.
Jesús fue a un lugar en donde, ahora nos vamos a dar cuenta, tenía una cita, otra cita de amor, otra cita de misericordia, otra cita de gracia. Miren lo que dice allí, el versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y allí, ¿no?, podemos entrar que según la cuenta judía era a las 12, según la cuenta romana era o a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. Bueno, está muy bonito aquellos que se detienen solamente en eso. Pero vamos a lo que el Señor nos quiere hablar en cuanto a nuestro carácter. Jesús estaba cansado y sediento. Ustedes saben que el Evangelio de Juan, en su conjunto, habla y destaca la deidad de Jesús. O sea, ¿qué? Que Jesús es Dios. Vamos a movernos muy poquito de ahí. Ponen una marquita ahí en Juan 3:4, dejan un dedito ahí y acompáñenme a Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así comienza. A ver, Jesús es Dios. El Evangelio de Juan se encarga, inspirado por el Espíritu Santo, de recalcar una y otra vez la deidad de Jesús, que Jesús es Dios. Fíjense cómo termina, Juan 20, acompáñenme. Dejan allí en Juan 3:4. Acompáñenme al capítulo 20, versículo 30. ¿Lo tienen? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan habla permanentemente acerca de que Jesús es Dios. Sin embargo, tiene un detalle que creo que es uno de los detalles más así como significativos de también la humanidad. Dice que Jesús estaba cansado. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Allí, versículo 6. Entonces Jesús, cansado del camino, y aquí nos vamos a dar cuenta que continúa el versículo 7 y dice: y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Cansado y sediento. Así que, hermanos, aquellos que se crean que nunca tienen derecho a estar cansados o que nunca se cansan, no, hermano, que hay cosas que tenemos que sacarnos de nuestra mente. Y ¿saben qué? El único que es Dios, ¿saben quién es? Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos humanos. Vamos a estar cansados. Porque hay algunos que le dicen, yo le digo: hermano, ¿se te nota que estás cansado? No, cansado no, el Señor me renueva la fuerza. Yo tengo fortaleza, porque como el búfalo. Yo me canso, ¿no? Y ahí, pero pastor, ¿cómo usted se va a cansar? Jesús estuvo cansado, ¿o no? Hermanos, somos hijos. El hijo debe parecerse, ¿saben en qué? A su padre, que es Dios, en el carácter. Pero hay muchos que se quieren parecer en que es Dios. Entonces hay muchos que dicen: yo decreto que ahora voy a ser sano. Solo Dios puede hacer eso. No es tu parte. Dios no quiere que como hijos nos parezcamos a Él en lo que es deidad, en lo que es Dios. Quiere que nos parezcamos a Él en el amor, en la paciencia, en la misericordia. Hay cosas mayores haremos. Entonces uno piensa que esas cosas mayores es cruzar el océano Atlántico caminando. ¿Por qué? Porque Pedro caminó un poco. No, hermanos. No querramos parecernos a Dios en que nunca nos cansamos, en que no tenemos ningún... A ver, yo la verdad es que... A ver, hermano, la verdad es que yo, como hay muchos, ¿no?
Yo la verdad es que soy tan humilde que le quiero contar los 10 pasos que hice para alcanzar la humildad. Pero sí. Hay muchos que cuando creen alcanzar la humildad es cuando todos se dan cuenta que lo perdieron, ¿no? Aquel que se cree humilde y empieza a contar cuán humilde es una prueba para todo el resto de que humilde no tiene nada. Entonces aquellos que quieren llevar una vida irreal como creyentes, obligándose a, no, yo estoy sano para la gloria de Dios. Bueno, vamos a... ¿fuiste al médico? Sí. ¿Y qué te preguntó el médico? Que me dolía. ¿Y qué le dijiste? Nada, por fe estoy sano. ¿Pero qué fuiste al médico? ¿Pero qué fuiste al médico? No, pero que yo le dije que por fe estoy sano. Hermanos, seamos maduros. Seamos maduros. Me duele el pie. Me duele el pie. ¿Dios me puede sanar? Sí. ¿Y si no quiere? ¿Qué voy a hacer? Si tengo el carácter, no me voy a quejar. Y me duele el pie y voy a caminar. Y voy a esperar que Dios me sane cuando Él quiera. Y si no quiere, gloria a Dios. Porque lo importante es el carácter, no que Dios me sane. A muchos los puede sanar, pero el carácter es otra cosa. El no quejarse. Cualquiera puede dejar. A ver, ay, yo gracias al Señor dejé de fumar. ¡Qué bueno! Ahora probá si puedo cerrar la boca y no murmurar, si no estar chusmeando todo el día. Porque yo te cuento algo, ¿sabes cuántos en el mundo dejaron de fumar y no abren la Biblia? Pero el Señor te llama, ¿sabes a qué? A parecernos a Él. Entonces, es mejor aquel que... solo el que está con el Señor puede no estar ahí. O si no saben, ¿no? El pero, ubican el pero. Por ejemplo, se va alguien, predicó a alguien, entonces dice, ay, qué hombre de Dios, qué bendición. Pero, y ahí en el pero viene toda la crítica, ¿no? Porque lo primero fue, oh, sí, porque mi pastor, qué bendiciones, mi pastor es esto. Pero, bueno, demos gracias que el Señor nos va llevando el Espíritu Santo nos lleva a parecernos cada día más a Él. Algún día estaremos sin peros, algún día estaremos sin queja, algún día esperaremos que Él nos sane cuando Él quiera y no obliguemos a Dios que nos sane. ¿Saben por qué, hermano? Porque Él es Dios, no nosotros. Pedimos y oramos y Él nos llamó a hacerlo, pero Él es Dios. ¿Sí o no? Amén. Bueno, Juan 2, ahí estamos en Juan, vieron que no lo llevé a otros lugares que Juan. Juan 2. (23) Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Eran tantas las señales y aquí dice que muchos creían. Pero, aquí está. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Se lo leo en una versión que no queden dudas. Pero Jesús no confiaba en ellos porque sabía lo que estaban pensando. Jesús no necesitaba que nadie le dijera cómo era la gente porque sabía de antemano lo que todos pensaban. ¿Quién de todos ustedes sabe de antemano lo que piensa el otro? No hagas de Dios. No quieras hacer de Dios. No, es que a mí... ¿Cuál es tu rol en la congregación? ¿Exhortador oficial de aquí? Yo, hermano, ¿qué veo? No. Mirá, para perfeccionar a los santos, el Señor estableció quiénes dentro de la iglesia. Allí habla de maestros, pastores. Hay quienes tienen el rol de perfeccionador de santos. Entonces uno le dice, no, es para que el hermano crezca. ¿Y cuándo empezás a crecer vos?
y te empezás a dejar de mirar los errores de todos los demás. ¿Qué día? ¿Cuándo toca? ¿Toca? Bueno, la cuestión es que ¿saben por qué Jesús le hablaba así a Nicodemo? Porque él sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Y también sabía que así no le podía hablar a los otros, fariseos. Pero Nicodemo sí. ¿Saben qué hizo Nicodemo? Nicodemo se quedó, Eres tu maestro de Israel, y él se quedó. Y vienes de noche y es necesario nacer de nuevo, y él se quedó. Él era todo allí, un hombre de Dios en el lugar, sin embargo se quedó ante la autoridad de Jesús que le estaba diciendo lo que era necesario para su vida. Y aquí se encuentra con esta mujer. ¿Cuántos entienden que Jesús conoce todas las cosas? ¿Cuántos entienden de que es necesario nacer de nuevo? Les digo otro versículo más: engañoso y perverso es el corazón sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Eso está en Jeremías. Entonces, nació de nuevo. ¿Por qué? Porque lo vi llorar. ¿Saben cuántas veces vi a alguien llorar y ser más malo al día siguiente que antes de llorar? De la misma manera que no podemos medir, el viento va de un lado para el otro, así es imposible medir la obra del Espíritu. El que es crecido, ¿saben qué hace? Lo que vimos todos, ¿no? Algo está pasando. Ahora, déjame ver, si esa persona nació de nuevo, cuando pase el tiempo va a empezar a mostrar los rasgos de quién. ¿Para qué tenemos que decir que sí, que no? Si el Señor no nos llama a eso. ¿Se entiende, hermanos? ¿O no se entiende? ¿Se entiende, no? Entonces ya no le querramos poner nombre. Este es salvo, este no. Este nació de nuevo, este no. Este nació de nuevo el jueves 23 a las 3:45 horas. No es lo que dice la palabra. La palabra dice que yo no puedo saber. Que de la misma manera que no pude elegir cuando nací, tampoco cuando nacer de nuevo. Ahora, es evidente, alguno ve cosas ve a alguien que Dios algo está haciendo, sí, pero dejemos que Dios sea el mismo que saque a la luz. ¿Con qué? Con la transformación del carácter. ¿Sí o no? Amén. No queremos... Versículo 7, a ver. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Sí? Ahora, en base a todo lo que les conté de los samaritanos, esta conversación entre Jesús y la samaritana era imposible. El hombre, esa mujer. Los judíos no hablaban con sus mujeres ni con sus propias mujeres en público. Menos un judío con una samaritana. Menos que menos. La cuestión es que era imposible que se diera esta conversación a no ser que Dios estuviera preparado en la ciudad. En lo humano era imposible. Así que tampoco pienses cuando veas a alguien que vos decís Dios no lo puede tocar nunca, no. Eso es para tus ojos. No es para Dios. ¿Sí? No es que mi hijo nunca va a cambiar. Seguramente vos no lo vas a poder cambiar. Pero Dios sí. Déjalo a él. Vos no sos Dios. Parecete a tu padre en lo que tu padre quiere que te parezcas. ¿En qué? Carácter. ¿Sí? Bueno, 8. Leímos el 7, el 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Prejuicios, religiosidad, ya lo hemos hablado. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Se lo leo en otra versión? Jesús le respondió, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Allí, ¿saben? Una pequeña reprensión del Señor, así como diciéndole, no sabes. Y además la pone, ¿no? Le empieza a cambiar el mensaje y le empieza a decir, ¿sabes qué? En realidad no soy el sediento yo. La que tiene que estar sedienta soy yo.
Y yo no te tengo que pedir agua a vos. En realidad vos me tenés que pedir agua a mí. La mujer así. Imagínense Nicodemo así. Esta mujer, más todavía. La mujer le dijo: no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y allí, ¿no? La verdad es que, ¿cuántos saben que era mayor que Jacob? Hijo de Dios. Dios mismo estaba allí. Pero esta mujer no entendía nada. Y el Señor le dice, versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, pozo de Jacob, vas a volver a tener sed. Jesús, no vas a tener sed más. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Le estaba haciendo un contraste fundamental en la vida de un creyente. ¿Saben cuál es? Hay necesidades naturales y necesidades espirituales. Mientras que vos busques solamente satisfacer tus necesidades naturales, siempre vas a darte cuenta que tenés más necesidad, más necesidad, más necesidad, más necesidad. Cuando vos busques satisfacer tu necesidad espiritual, esto es, cuando busques a Jesús, te vas a dar cuenta que vos vas a estar tan diferente que aquellas necesidades naturales que tengas las vas a llevar de una manera bien diferente. Y allí está lo que es el creyente. Allí está el que ha nacido de Dios. No es el que no se enferma. No es el que no pasa por momentos de escasez económica. Es el que cuando está enfermo confía en que Dios tiene el control y le pide a Dios que le dé la fortaleza para seguir. Empezar en esta vida con los sufrimientos que vamos a tener, pero con el gozo de saber que no pertenecemos aquí. Amén. Saber que ante las dificultades, Pablo decía: yo estoy enseñado por todos, sé tener escasez, sé tener abundancia. Y cuando tenía escasez no reprendía al diablo, porque sabía que el diablo no tenía nada que ver en eso. Nuestro Padre, que muchas veces te lleva a la escasez porque dice: de alguna manera tenés que empezar a confiar en mí de una manera diferente. Y yo estoy buscando eso. Y no me vengas con que es el diablo, no me vengas con quién soy yo, que de una y otra vez te voy a quebrantar. ¿Para qué? Para que dejes de poner tus ojos en las cosas naturales, para que empieces a buscar ese agua. ¿Saben quién es la Escritura? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando te dejes de quejar, te vas a dar cuenta de que se puede vivir de una manera muy diferente. La queja es típica de aquel que no tiene una buena relación con su Padre. El agradecimiento es típico de alguien que tiene una buena relación con su Padre. Vamos a ir terminando. 13, 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: mire, esta mujer dijo: yo no sé qué pasa, pero si hay algo que va a ser para siempre y algo bueno, dámelo. Y el Señor le dijo: ¿lo querés? Sí. Pasá al frente, vamos a hacer una oración y toda la iglesia te va a aplaudir. ¿Le dijo eso? ¿Sabes lo que le dijo Jesús? Ve y llama a tu marido. Ven acá. Imagínense esta mujer, ¿no? Sabía que un judío o un samaritano ya lo veía como nada, insignificante. Pero encima ella sabía que, su vida era un pecado constante. Su vida era un estar lejos absolutamente de todo. Aún esta mujer, así adúltera como era despreciada aún por los mismos samaritanos. Ya no era por un judío, era por los mismos samaritanos. Y aquí llega de repente, ¿saben qué? Tac, como el Señor dijo: bueno, vos querés esta agua. Yo te voy a decir algo.
tengo que hablar con vos de algo importante. Miren, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven, ve acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Miren lo que le dice el Señor. Bien, has dicho, no tengo un marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Se acuerdan lo que leímos? Jesús conoce todo. Ahora, Jesús la expone con el problema real, el pecado. Le dijo, vos querés agua, muy bien, pero pecado. Vamos a hablar del pecado un poco. Y cuando le habla del pecado, fíjense que lo que le dice es, llama a tu marido. Y ella podía ver, ¿no? Y le dijo la verdad, no tengo marido. Y fíjense lo que dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. El Señor podía haberse puesto a darle el sermón acerca de del pecado. Sin embargo, escogió ver eso que estaba brotando en ella, que era la sinceridad. No quiso ocultar su pecado. Era pecadora, sí, claro. Tenía toda una vida que la avergonzaba, sí, claro. Pero también estaba genuinamente diciendo la verdad y reconociendo su falta. Hermanos, ese es el problema. El problema no es quien tiene una vida desastrosa de pecado, porque Jesús vino justamente a salvar a los pecadores. Pero tiene que haber esta actitud. Soy pecador. ¿Qué te voy a decir? Mi vida es un desastre. El Señor te dice, bien dicho. Porque yo ya sé que eso es un desastre. Entonces, yo no sé los que han llegado aquí con una idea rara acerca de Jesús o distorsionada. Jesús no te condena por el pecado, pero lo que quiere es que te arrepientas. Jesús lo que quiere es que no cubras el pecado porque Él ya lo conoce, Él ya lo sabe. De la misma manera que sabía de que Nicodemo no había entendido nada de las Escrituras, que le era necesario nacer de nuevo. De la misma manera que sabía que esta mujer, ¿saben qué? Esta mujer, 5. Y el que tenía 9. Miren, le dijo, 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. ¿Qué le quiso decir? Tenés razón. Al decirle, me parece que tú eres profeta, ¿qué le estaba diciendo? Lo que vos estás diciendo de mi vida es verdad. ¿Vieron? Viene alguien y dice, ay, lo que pasa es que yo la verdad es que quiero ponerme delante del Señor y quiero decir toda la verdad. Necesito perdonar. Dios ya lo sabe. Necesito esto, cambiar. Dios ya lo sabe. Dios ya sabe. El tema es vos vas a hacerlo. Porque ¿saben qué, hermanos? Cualquiera confiesa. No cualquiera cambia. No cualquiera toma la decisión de perdonar. El Señor llama a perdonar. Una mujer que había tenido esta vida, ¿saben a cuántos tenía que perdonar? Un montón. Pero ella decidió no encubrir su pecado. Y ustedes la ven aquí diciendo, bueno, a ver. Yo tuve 5 maridos, pero le voy a contar por qué. El primero me dejó. El segundo, ella se dio cuenta que su vida tenía que ponerla delante de Dios a cuenta. Por eso también es importante, ¿no? Hiciste algo que está muy mal, arrodillate y pedirle perdón a Dios, Él ya lo conoce. No es que yo tengo que ir a tal o cual para que lo escuche también. Mirá, si vos te arrepentís genuinamente, ya está, Dios te escucha. ¿Quién más estaba aquí? Ahora, hay muchos que, ¿qué es lo que ocurre? Nunca son sinceros con Dios, que ya sabe todo. Esta mujer le dice, sí, es verdad todo lo que vos decís. Y fíjense lo que dice. Versículo 20. ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿Qué le dijo? Rabí. ¿Se acuerdan? Maestro. ¿Cómo que lo reconoció? Como un maestro. Esta mujer empezó, me parece que tú eres profeta. Y miren como lo que le sigue diciendo. ¿Lo tienen?
20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, fíjense lo que le pasó. Ella dijo, este hombre conoce toda mi vida. Y si conoce toda mi vida, es muy probable que me pueda decir si yo estoy, si lo que yo pensé que hasta ahora era verdad o era mentira. Ella tenía hambre de conocer la verdad. Y el Señor no se enojó porque le cambió de tema. Y fíjense lo que le dice. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Una mujer samaritana preguntándole a Dios, a Jesús, acerca de cuál era la verdad. ¿Saben para qué le preguntaban los fariseos a Jesús? Para tentarle. ¿A quién hay que dar tributo? La generación demanda señal. El fariseo pregunta para tentar. El que sabe que es pecador pregunta para saber. Y esto es una actitud muy importante. Esto es muy claro porque Dios conoce el por qué preguntar las cosas. Y no solamente a Dios. ¿Por qué le preguntas al que está al lado tuyo? ¿Por qué venís al pastor y le preguntas? ¿Para ver si se equivoca? ¿O para saber la verdad? Hermanos, es muy necesario que empecemos a darnos cuenta de estas cosas. El Señor le dijo, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Sabes qué? Lo que vos creíste hasta ahora, tu religión, está mal. Y allí otro, ¿no? Aquí la sabiduría humana. Viene alguien que se viene con 200 estampitas y le dicen, no le digan que está mal la estampita, ¿saben por qué? Esperemos que venga 5, 6, 7 veces para que no se sienta atacada. No, hermano, si la estampita está mal. Y te pregunta, ¿está bien la estampita? Está mal. Esta mujer, ¿cuánto tenía? 5 días de haberse encontrado con Jesús. Le preguntó, ¿y él qué le dijo? La verdad. Lo que vos pensaste hasta ahora, estás equivocado. Entonces, nunca comerciemos la verdad por el creer de que le vamos a hacer un bien al otro. La verdad es la verdad. Cuando alguien te pregunte y te diga, ¿esto que yo hago está bien? Si vos sabés que de acuerdo a las Escrituras no está bien, con amor le tenés que decir, mira, la Escritura dice esto. ¿Sí? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, 23, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, ¿saben? El Señor ahí ya le da una lección acerca de adorar, ¿no? Y dice, ya no importa tanto dónde, ya tenés que entender, sino a quién. Así que no necesitas, hermano, adorar aquí al Señor cuando aquí están con la alabanza. Adoramos al Señor en todo momento. Lo importante es a quién adoramos. ¿Sí o no? Amén. Ahora, ¿cuántos saben que es necesario adorar en la congregación de los santos? ¿Cuántos saben que es buena la comunión? ¿Sí o no? Amén. Bueno, 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas. ¿Qué le estaba queriendo decir? ¿Eres profeta? ¿Me decís la verdad? Yo sé que cuando venga el Mesías nos va a declarar todas las cosas. Uno lo trató como un maestro. Ese se estaba dando cuenta de con quién estaba hablando. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Saben? Los judíos esperaban a alguien que los librara del yugo romano. Aquí estaba hablando de que los samaritanos, de que esta mujer estaba esperando a alguien que le dijera la verdad. ¿Qué estás esperando de ellos? ¿Que te libre de todos los yugos que vos querés tener? ¿Enfermedad? ¿Qué estás esperando? ¿Que te saque de
estrechez económica. ¿Qué estás esperando, Dios? Porque mirá que a los judíos, por esperar que les resolviera los problemas el Mesías, no les fue bien, Pero a aquellos que esperan salvación, aquellos que realmente buscan a Dios, buscan salvación, buscan la verdad, buscan vivir de otra manera, se van a encontrar con que el Señor les va a decir esto. Miren. Le dijo la mujer, versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La primera vez que en forma tan clara, tan directa, el Señor declara quién es esta mujer. El Señor buscó una mujer samaritana con un pasado absolutamente pecador para manifestar de sus propios labios esta declaración. No buscó a un encumbrado fariseo que creía que lo conocía todo. ¿Se acuerdan cuando el Señor pregunta a sus discípulos, ¿quién creen que yo soy? Y Simón le dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, aquí Jesús mismo estaba declarándole a esta mujer quién era. 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo qué preguntas o qué hablas. 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer dejó el cántaro, no se lo olvidó, lo dejó, iba a volver. No es como alguno que deja porque sale corriendo. Esta mujer dejó a propósito, dijo, yo no voy a llevar el cántaro, yo voy a volver. Fue a un lugar, fue a una ciudad y empezó a decirle, ¿saben qué? Me dijo todo lo que yo había hecho. Me dijo que tenía 5 maridos y que tenía... Estaba libre de pecado. Ya no le importaba confesar que había sido pecador. Encontró un hombre, encontró a Dios que le sacó su culpa. Cuando alguien, hermanos, encuentra realmente ese Dios, da testimonio de Dios, sale corriendo a dar testimonio de Dios. No es alguien que está en el trabajo, no, acá no, acá no. Cuando alguien nace de Dios, cuando alguien su vida es transformada, no puede parar. Esta mujer salió corriendo, fue, y allí sigue la historia. Y saben, en el versículo 39 dice, y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he y lo que había hecho. ¿Era digno de que ella estuviera contenta? No, lo que estaba contenta era porque sentía el perdón de Dios. Se había dado cuenta que aquellos, saben, los judíos esperaban, entre otras cosas también el Mesías, para que les hiciera descender fuego a los samaritanos. Y resulta que el Mesías vino a perdonar. En cambio los samaritanos no esperaban eso. Ojo con lo que esperamos de Dios. Ojo, hermanos. Para terminar, 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Saben qué había encontrado allí en un pozo el Señor? Una mujer con pecado. Una mujer cuya vida era un desastre. Una mujer marginada. Pero se había transformado en una verdadera adoradora. Ese encuentro hizo que ella se transformara en una verdadera adoradora. Nicodemo, judío. Esta mujer, samaritana. El hombre, ella, mujer. Él, ¿saben qué era? Un líder religioso. Ella, una profunda pecadora marginada. Él era rico, tenía riquezas materiales. Ella no.
Él reconoció a Jesús como un maestro. Ella ni sabía quién era. A los dos fue a buscar a Jesús. Cuán diferentes, hermanos. Ahora saben, ellos si nacieron de nuevo, al nacer de nuevo formaron parte de la iglesia. Ahora imagínense que se encontraban naciendo de nuevo, venían todos aquí. Y allí estaba sentado Nicodemo, y allí estaba sentado la samaritana. Qué lío, ¿no? ¿Y quién miraba por arriba del hombro a quién? Hermanos, tenemos que entender que el Señor vino a buscar a todos. Nicodemo tenía que arrepentirse. La samaritana. Nicodemo era necesario que naciera de nuevo. La samaritana. A los dos les era necesario nacer de nuevo. Hermanos, yo no sé qué vinieron hoy a buscar. Yo no sé si vinieron aquí porque era costumbre o porque es costumbre. Si vinieron porque es costumbre, el Señor no quiere más fariseos. Si vinieron porque se sienten pecadores, sepan que hay perdón de pecados. Sepan que hay libertad de pecado. Si vinieron con la expectativa de que Dios los sanara, que Dios les solucione todos los problemas, les voy a decir algo. Dios tiene algo mucho más importante para todos. Mucho más importante. ¿Y que el otro también lo puede hacer? Claro que sí. Yo los voy a invitar a ponerse en pie para orar. ¿Saben? Cuando uno lee las Escrituras y se da cuenta que Dios tenía dos citas planeadas. Una con un fariseo, con un hombre respetado, pero que le era necesario nacer de nuevo. La otra cita con una mujer marginada, que no era respetada, que su vida debía ser, sin lugar a dudas, dolor y dolor y más dolor. Yo te invito a que allí donde vos estás, le digas: Señor, yo no sé cuál fue el motivo real por el que llegué a este lugar. Lo que sí sé es que vos estás esperando. Que vos, a través de tu palabra, me querés hablar. Si es necesario que le digas: Señor, ¿qué te puedo decir? Tú conoces toda mi vida. El Señor te dice: sí, pero también quiero que me cuentes, que busques en mí el perdón. Si vos te encontrás hoy con que te viniste jactando tu conocimiento de la palabra, el Señor te dice: Nicodemo también sabía mucho, pero no había nacido. Si vos estás con la seguridad, porque el Espíritu mismo te da testimonio de que has nacido de Dios, te quiero contar algo más. En muchos lugares de la Escritura habla de cómo deben vivir aquellos que han nacido de Dios. Hermanos, el mismo Espíritu que te da testimonio dentro de que sos hijo es el mismo que inspiró las Escrituras y que nos dice cuál es la manera en que se conducen sus hijos. Los escogidos de Dios se perdonan los unos a los otros. Los escogidos de Dios se aman los unos a los otros. Los escogidos de Dios no están esperando que alguien peque
para caerle con el filo de la ley, sino son aquellos que oran, que ayudan. La palabra de Dios dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta noche que tu Santo Espíritu, Señor, aquel con el cual debemos ser permanentemente llenos para poder vivir de una manera diferente, ese mismo que hace que hayamos nacido de Dios, ese mismo que da testimonio a aquellos que hemos nacido, nos guíe al arrepentimiento, nos guíe a la verdad de tu palabra. Padre, que no vengamos a buscar de ti, Señor, las soluciones a las cuestiones naturales. Que no vengamos solamente para pedirte. Hermanos, aquel que tomaba del agua iba a volver a tener sed. Las cosas naturales nunca te van a saciar. Pero aquel que tiene una verdadera comunión con su Padre es aquel que permanentemente tiene hambre y sed de justicia, pero permanentemente saciado. Yo no sé si tu vida está como la de esta samaritana. Yo no sé si te metiste en tantos problemas a causa del pecado que ya no... A ver, aún mismo en donde vivís estás marginado por otros, que otros ni quieren hablarte. Lo que te digo es que el mismo que le ofreció ese agua para vida eterna, lo ofrece hoy. Lo ofrece hoy. Aquel que le dijo, ¿sabes qué? Del agua, ¿sabes qué? Aquello que yo te ofrezco va a hacer que por tu interior corran ríos de agua viva. Ese mismo te lo dice a vos. Hermanos, si necesitas, hermanas, si necesitas un Salvador, Él está. Él está, siempre está. Si necesitas perdón, Él está. Necesites lo que necesites, Él está. Pero Él es nuestro Salvador. Buscad a Jehová mientras pueda ser llamado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Si pensaste que lo que hiciste Él no te lo puede perdonar, Él te lo perdona si te arrepentís. Si pensás que durante años llevaste una vida de fariseo y por eso el Señor te va a condenar, justamente lo que quiere enderezar estos pasos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque de la misma manera que tuviste esta cita, este encuentro de amor con Nicodemo, con la samaritana, los tenés con nosotros. Padre, gracias te damos y te pedimos que endereces nuestro camino, que podamos conocerte, que podamos conocer al único Dios verdadero, Jesús, el Hijo de Dios,
Jesús, Dios, Jesús, nuestro Salvador. Jesús, hermano. Jesús es aquel, el único que siempre te va a buscar para ofrecerte ese agua de vida. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor.